Listo, jóvenes, gracias por conectarse. Les saluda la maestra Erika Espinosa para nuestra querida Universidad ULP, Universidad Privada, en este caso líder, ¿no? Líder peruano. En este caso, el curso de evaluación de proyectos, docente maestra Erika Espinosa. Estamos, en este caso, jueves 12 de mayo, semana 10. Como siempre presentándome, soy maestra en este caso, dedicada a lo que es el área de finanzas, enfocada en lo que es investigación, producción científica, evaluación de proyectos, emprendimiento, ¿no? Apoyo, asesoría, pero sobre todo también en literatura. Me encanta ahora el tema de apertura de nuevas ideas y escribir también artículos al respecto. Asistencia y puntualidad, siempre ingresar 10 minutos antes, mantenerse conectado, no faltar, por favor, participación en la clase. Los trabajos deben ser enviados a partir de la plataforma digital en la semana correspondiente. Dentro de una semana aproximadamente, las evaluaciones son los exámenes parciales, cada 4 semanas una evaluación. En los envíos de las TAE, los trabajos, buena ortografía, trabajos escritos, los alumnos que presenten en la fecha exacta, puntaje adicional por la puntualidad. Vamos a ver entonces la primera parte, ¿no? El video de motivación en este caso. Vamos a compartir el link. Un segundito, voy a abrir el video. Ya, un segundito, por favor. Listo, ya está el videito. Atentos, por favor. Buenos días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos que muy pronto compartiremos con todos ustedes. El día de hoy, un tema que ha sido pedido por ustedes. 4 ejes del diagnóstico en los proyectos de inversión pública. Como siempre, este tema lo trataremos en el marco del sistema de inversión pública peruano, el InviérteP. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like, apóyanos con tu like y suscríbete al canal para que nuestra comunidad, esta familia de proyectistas, emprendedoras y emprendedores siga creciendo. Además, tenemos un Facebook donde encontrarás clases gratuitas. También muchos documentos de interés donde aprenderás el tema de formulación de proyectos de inversión pública y privada, así como planes de negocios e IOAs. Nuestro primer eje, el territorio. En el territorio tenemos que hacer 2 subprocesos muy importantes. El primero, la identificación, y el segundo, la caracterización. Para la identificación tendremos que determinar el área de influencia, el área de la UP, el área de otras UPs, es decir, la suma de las 3. A ver, 3 segundos para que ustedes nos digan la suma de las 3, ¿a qué corresponde? Perfecto, el área de estudio. Esto se realizará a través de croquis o mapas. Dependerá mucho de la naturaleza del proyecto, la importancia de este acápite. Nuestro segundo tema es la caracterización de ese territorio. Para ello tendremos que analizar aspectos que sean relevantes para el proyecto. La accesibilidad, la geomorfología, la hidrología o aquellos aspectos que para nuestra tipología realmente sea algo importante. No olvidar que también en territorio corresponde la identificación de los peligros de desastres, sean estos morfológicos o climatológicos, o antrópicos o de alguna otra naturaleza. Pero es importante considerar este aspecto en territorio. El segundo eje estratégico corresponde a la unidad productora de servicios. Tendré que identificarla y tendré que describir, analizar y generar perspectiva de cada uno de sus factores de producción y en ellos variables de análisis para cada factor de producción.
Por ejemplo, si estamos en un proyecto de turismo, lo que tendremos que desarrollar, por ejemplo, es un factor de producción, recurso turístico, sea este una catarata, si estamos en turismo naturaleza, o sea este un resto arqueológico, si tenemos turismo cultural. En todos esos casos tendremos que identificar cuál es el estado actual en el cual cómo se encuentra este recurso, si está investigado, si ha sido conservado, cuál es el estado, quién está administrando actualmente ese recurso. También cuáles son las instalaciones turísticas que está ofreciendo actualmente al visitante. Si tiene un sendero, cuál es la dimensión de este y si el turista realmente está generándose una buena visita en esa instalación. Es muy importante no solamente la descripción y el análisis, sino la perspectiva al horizonte de evaluación, considerando la cuantía en el futuro del flujo de visitantes que tendrá este recurso y de acuerdo a ello ver cuál es la real dimensión del problema. Si quieren saber más sobre unidad productora de servicios y área de estudio, que son dos temas que acabamos de ver en los ejes estratégicos, vamos a colocar los dos videos en pantalla que tenemos en Diccionario del Proyectista para que ustedes ahonden en cada uno de esos conceptos. Tercer eje de nuestro diagnóstico, población afectada. Es muy importante la identificación y caracterización de la población afectada, pero esta obviamente tiene que hacerse desde el punto demográfico, género, también la cantidad de población por grupo etario, no solamente socioeconómico, sociocultural, pero además de un diagnóstico general, pero a la vez específico a la naturaleza del proyecto, tendrá que diagnosticarse cuál es la percepción del problema de la población al proyecto, ese problema que está trabajando el proyecto. Si, por ejemplo, es la insuficiente dotación de servicios de salud, ¿cuál es la percepción de la población con relación a ello? ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son sus estrategias de solución? ¿Y cuál sería el compromiso que tendría esta población cuando el proyecto empiece a funcionar? No hay que olvidar que cuando trabajamos población afectada, tenemos que trabajar algunos aspectos que son muy transversales. El primero es el tema de género. Tenemos que incorporar el enfoque de género en nuestros diagnósticos. El segundo, de personas con capacidades diferentes. También tenemos que incorporarlo en nuestros diagnósticos. El tercero, poner en valor los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades nativas y nuestras comunidades indígenas. También es una perspectiva que tiene que estar presente en los diagnósticos. Y el último y el cuarto, siempre también cuál es la vulnerabilidad de nuestra población ante peligros o desastres. Importante por la coyuntura y los medios físicos en los que desarrollamos muchos proyectos en nuestro país. El cuarto eje importante para nuestro proyecto son otros actores involucrados, otros agentes involucrados o lo que se conoce también como los stakeholders. Primero hay que identificarlos. Tenemos que ver dentro del gobierno, del sector público, ¿cuáles son estos actores? El gobierno regional, los gobiernos locales, distrital, provincial o de repente alguna entidad pública que brinde alguna autorización vinculante al proyecto. También la sociedad civil o los actores privados. De repente en este ámbito hay alguna empresa privada que sea importante para la gestión del proyecto o alguna ONG o alguna otra entidad como un comité que más adelante pueda ser estratégica en la gestión del proyecto. Además de la identificación, tenemos que llegar a una caracterización e identificación del rol que cumpliría cada uno de estos actores en el proyecto. En la caracterización es muy importante que identifiquemos cuál es su posición ante el proyecto, si es un cooperante o es un oponente, importante para definir y describir las estrategias del proyecto. Además, recordar que necesitamos un diagnóstico organizacional de aquella entidad que se encargará de la ejecución
y sobre todo del funcionamiento del proyecto, para que cuando planteemos la alternativa de solución en esta óptica de integralidad del proyecto, planteemos un componente de gestión, pueda tener la información rica del diagnóstico para poder plantear las capacidades, equipamientos, instalaciones que necesite la entidad ejecutora y la operadora para gestionar exitosamente el proyecto. Muy bien, ahí vimos un cortito donde nos han explicado muy bien los 4 elementos eje para la partida y procedimientos de un proyecto. Vamos a continuar entonces con nuestros materiales. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo lo voy a aprender? El diagnóstico de proyectos. Descubramos nuestra agenda. Vamos a empezar con el video de motivación, las preguntas que nos van a ayudar a entender un poco las líneas de los proyectos, las consideraciones básicas, la metodología, el ámbito de aplicación, la matriz de análisis, estrategias y el plan, el impacto de los proyectos, los ejes actuales y ejemplos, ¿no? De acuerdo a la metodología. Vamos a ver también el logro de la sesión. Al término de la sesión, el estudiante va a realizar un diagnóstico, justificación y objetivos de su proyecto, y ya lo tienen avanzado en la parte práctica, ¿no? Mostrando dominio técnico, claridad en desenvolvimiento y manejo de recursos de apoyo. Entonces, el diagnóstico, la justificación y objetivo del proyecto. Recuerden que la línea de proyectos tiene que tener características entre las principales que sea sostenible, ¿no? El objetivo tiene que tener el verbo de acción, ¿no? Por ejemplo, crear canales de distribución para una obra pública. Para una obra privada puede ser tal vez elaboración de productos ecosostenibles, si son productos o servicios que acompañan al mismo. Debe de tener su cadena productiva, eso quiere decir elementos que acompañen con el manejo del ecosistema, productos de bienes y servicios de acuerdo a su metodología, cómo lo voy a comercializar, la propuesta técnica, los costos, ¿no? Los planes de negocio, capacitación, asistencia técnica y la organización al respecto, ¿no? Para entender las líneas de proyectos. Principales actividades, ¿no? Tiene que haber una capacitación técnica previa para que el proyectista tenga experiencia en el negocio, la asistencia siempre técnica del área, asesoría en la parte financiera contable, la parte legal, articulación comercial, dónde voy a vender mis productos o servicios, el monitoreo, desarrollo, elaboración de planes, ¿no? El proyecto entonces es un conjunto de actividades programadas en tiempos, dirigidas a lo que quiero lograr, ¿no? El resultado, por ejemplo, para diferentes fondos están Fondo Empleo, está el Ministerio Produce también, si es que quiere tenerlo ahí, Ministerio de la Producción, quienes asesoran, ¿no? En el tema de lanzamiento a productos empresariales. Y obviamente está los ministerios, ¿no? Ministerio, ¿no? Para lo que es, ajá, aquí, de la producción produce. Además de canales de asesoría, ¿no? Asesoría en SUNAT y aduanas, ¿no? Para el tema de exportación, ¿no? Todas ellas están referidas a la dotación de los medios normativos, producción y temas legal, ¿no? Para poder hacer el emprendimiento que queremos y la población sienda este ámbito, ¿no? De emprendimiento, lo cual va a reflejar componentes importantes para el emprendimiento y la base para que los componentes se integren a la ejecución del proyecto final en la cadena del valor, ¿no? Para los beneficiarios, en este caso la población directamente, ¿no? Y el objetivo tiene tiempos y procedimientos, desde el costo, el proyecto en sí y los beneficios. Con eso va a lograr un desarrollo en la sociedad con un tiempo estimado adecuado, ¿no? El mapa conceptual siempre es bueno partir de una idea para saber cuál es la temática del emprendimiento, ¿no? En este caso tenemos la metodología inicial con la idea que lo hemos visto en varias sesiones, donde se identifica, ¿no? Parte del problema central. Luego viene la descripción de la solución, ¿no? A través de la selección de alternativas. Luego viene la evaluación, ya con el tema del dinero, con el flujo de caja para el emprendimiento, ¿no? Dentro del procedimiento ecosostenible. Entonces va a verificar la idea, cómo lo voy a efectuar y si es analizado viable también, ¿no? Luego los canales que voy a hacer a través de una matriz lógica
con cronogramas de tiempo, ¿no? Y en qué tiempo lo voy a lograr con el presupuesto adecuado. Luego me voy a los costos, luego que ya tengo aprobado el proyecto con el flujo de caja para el emprendimiento respectivo, ¿no? Los costos, la ganancia y el pago de impuestos. Dentro de este procedimiento, entonces, lo voy a comentar, ¿no? Son datos generales, datos del proyecto, la justificación y el contexto. En el ámbito, vamos a definir entonces claramente dónde lo voy a aplicar, el escenario práctico, incluir el mapa, ¿no? Dónde se va a colocar, ¿no? De aplicación del proyecto, ¿no? Para saber dónde voy a, cuál va a ser mi territorio, ¿no? Y tener una idea de los costos, de acuerdo a la zona en donde estoy. El diagnóstico, obviamente todo proyecto tiene una preestudio de factibilidad para verificar si el proyecto es razonable o viable, ¿no? Los beneficiarios, qué población a nivel de cultura, a nivel de metodología, ¿no? Si es una población, por ejemplo, aislada, traer beneficios de producción, de obviamente elementos y productos que se puedan beneficiar, ¿no? La población en general, sería algo muy importante, ¿no? También puede asignarse de acuerdo también a las necesidades básicas que tenga esa población, ya que los proyectos tienen tendencia a satisfacer esa necesidad primaria, ¿no? Ejemplo, ¿no? En este caso, el tema de la salud ha sido en estos 2 años de pandemia. Luego ha sido la educación también, el tema de emprendimiento, porque hubo pérdidas de fuentes laborales. Y bueno, definitivamente todo ha formado una cadena de valor muy importante, ¿no? Dentro de la transformación de las necesidades básicas que tiene cada población, ¿no? Luego, otra parte importante ha sido los medios de comunicación, ¿no? Ya que muchas poblaciones fueron aisladas, ¿no? Por el tema de la pandemia, justamente, ¿no? Y ha sido una brecha que, bueno, se ha logrado manejar con indicadores positivos a pesar del abandono, ¿no? De la temática. Y de la mano también ha reforzado vías de comunicación, carreteras, agua potable, por ejemplo, para el sector público, ¿no? Alimentos, ¿no? Para el sector privado. Y bueno, estos elementos han apoyado a la población, en este caso población de referencia, cifra de población global, población afectada, los que carecen tal vez de estos proyectos, y mi población objetivo, ¿no? Dentro de estas poblaciones que carecen, obviamente no voy a poder tal vez atender al 100%, pero sí a tal vez distritos o localidades específicas, mi población, y tengo que saber cuántos son y qué tipo de necesidades voy a coberturar con mis proyectos, ¿no? Luego viene la producción actual, ¿no? Se deberá tomar en cuenta el área, el conjunto de actividades, la producción lograda, los ingresos y lo que voy a invertir. Entonces, para justificar, ¿no? Como en todo proyecto, ahí tiene que haber una justificación social, técnica, económica, ¿no? Lo cual va a generar indicadores favorables para el Producto Bruto Interno del país. Recuerda que si ayudamos a las comunidades a erradicar la pobreza, ayudamos también a los indicadores de la balanza de pagos, por ejemplo, a nivel económico, ¿no? Para ello tenemos que hacer un árbol de problemas, ¿no? Los proyectos nacen justamente de un problema y es la solución. El objetivo viene a ser causa y efecto, ¿no? ¿Qué voy a lograr con mi problemática? Y el proyecto va asociado a esa solución. Entonces, las oportunidades, hacemos como un FODA, ¿no? De las capacidades, lo bueno y lo malo del proyecto, la facilidad o la debilidad del mismo. El árbol de objetivos tiene entonces problema central, causas, efectos, ¿no? Desde la naturaleza, pueden ser hasta la efectividad, máximo 5 objetivos, ¿no? Por lo necesario. Requisitos, coherencia, viabilidad, aporte, terminología, enfoque, criterios, ¿no? Esta matriz se logra a través de diversos métodos, entre ellos la matriz 4x4. Esta matriz, ¿no? Que vamos a dejar en la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de tu proyecto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los componentes y las acciones que vas a tener? Desde la parte 1, medios de verificación y supuestos, ¿no? Entonces, esta matriz es importante. La matriz lógica también tiene su finalidad, número de personas, a quienes voy a atender, los trabajadores que me van a ayudar y las personas con ingresos. Estas descripciones me ayudan a entender las actividades y subactividades, las cuales voy a categorizar en la matriz, ¿no? En síntesis, también acompaña esta matriz la ficha técnica, en la cual vamos a recoger la información del proyecto. Esta propuesta tiene desde la época, por ejemplo, en la agricultura, podemos poner un ejemplo.
para proyectos agrícolas, ¿no? En realidad, a nivel nacional, son muy aplicados, ¿no? Para la articulación de las exportaciones, por ejemplo. En época de siembra, la semilla, por ejemplo, en las ciudades donde he podido estar, por ejemplo, en Quillabamba es el café, el producto estrella tiene más productos, Urubamba, el maíz, ¿no? La canchita, como le decimos, el maíz, el choclo, en otros lugares es la papita, las papas en diferentes especies para exportación. Entonces, hay diferentes productos. En la ciudad de Tacna también, donde tuve el hecho de estar trabajando y viviendo, está la cebolla, la páprica, la aceituna, la palta, ¿no? La lúcuma. Ciudades de Moquegua y Tacna que tienen el clima favorable para esos productos, ¿no? El ají páprica, el ají panca también. Entonces tienen que saber la época de siembra para emprender estos proyectos de agricultura, preparación del terreno, características, control de malezas, por ejemplo, y cosecha. Tienen todo su procedimiento pauteado en fechas. Este plan de capacitación, entonces, para este sector o para el sector en donde usted esté, tiene que tener claro los temas, ¿no? Tiene que tener en claro las metas, ¿no? También tiene que tener bien pauteado el número de beneficiarios, el contenido y por último los lugares donde van a ser aplicados dichos proyectos, ¿no? Lo cual va a generar orden en la aplicabilidad de sus investigaciones, ¿no? Como tal. El plan de negocios, entonces, acompaña para los que son proyectos privados, por ejemplo. Cuando lanzamos un proyecto privado necesitamos tener un tipo de proyecto, una línea, una técnica, qué bien voy a producir, los ingresos, los costos y la rentabilidad. El impacto del proyecto, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, en base a criterios de evaluación, voy a contratar a 200 jornaleros, ¿no? Por ejemplo, podemos decir eso, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, el proyecto chiquitito, por ejemplo, necesito para un proyecto privado, ¿no? Un proyecto agrícola, ¿no? Voy a necesitar para la campaña de cosecha, por ejemplo, ¿no? Para un proyecto agrícola, ¿no? No son iguales, cada tipo de proyecto tiene una forma muy peculiar de ordenar sus indicadores, ¿no? Tan igual como lo hicimos aquí, ¿no? Entonces, para proyectos agrícolas. Entonces, aquí vemos un impacto del proyecto. Por ejemplo, para el tema del proyecto, tenemos un cuadro donde analizo lo que voy a hacer año tras año. Para el producto tarwi, quinoa, ¿no? ¿Cuántos años necesito para la producción? Por ejemplo, para la aceituna, se prepara la tierra entre 3 a 5 años para la cosecha principal de estos productos. Y cada tipo de aceituna tiene una característica en tierra, clima, proceso de sembrado y las veces en las cuales puedes recoger el producto, ¿no? Es un producto bien detallista. La aceituna, por ejemplo, no se recoge en cualquier momento, tiene sus fechas. Y también tiene un elemento en el cual caduca. Eso quiere decir que el árbol tiene que descansar. Entonces, esos elementos, por ejemplo, lo conoce el que hace el proyecto de aceitunas típicamente, ¿no? En el tema de su proyecto, lo tiene que pautear, ¿no? Los años que va a ser contratado para exportación, los años en que va a cosechar, los años en que va a descansar también la tierra. Y bueno, en este caso es un tema ejecutado, ¿no? El impacto del proyecto, ¿no? El número de personas que voy a utilizar, la tecnología, cuánto es lo que pienso pagar, cuánto es lo que voy a percibir, el volumen de producción, mis ventas, tengo que tener claro a quién le voy a vender, cómo lo voy a hacer. Por eso es muy importante que los proyectos previamente hayan tenido un estudio antes de su lanzamiento y el incremento, ¿no? Si es que aumenta el pedido, tener capacidad de personas también y terreno o lugar donde voy a aplicar, ¿no? Un local físico para poder ejecutar mi proyecto. Organigramas, no se olviden que también puede ser terciarizado, no todo lo hace el proyectista, pueden terciarizar alguna fase, ¿no? Pueden también terciarizar y tiene que estar pauteado en su proyecto, ¿no? La organización es institucional, pueden haber proyectos por sector gubernamental, por el sector privado, pueden haber también de acuerdo a perfiles, se lanzan ahora los proyectos de acuerdo a concurso, de acuerdo a perfiles específicos. También se tiene que hacer otro análisis conocido como el Xbox y el Inbox, ¿no? El Xbox parte de los indicadores definidos en la matriz que habíamos visto aquí, en la matriz anterior, de aquí, ¿no? De aquí los indicadores que usted va a plantear en el inicio, para que se pueda realizar este procedimiento, ¿no? Como parte 1. Luego viene el análisis de la rentabilidad. Para el análisis de rentabilidad, puede utilizar elementos básicos como el BAN y el TIR para fórmulas sencillas, donde el cálculo es también muy fácil, ¿no? Para el flujo de caja, siempre se le pide proyectar las ventas a 10 años con un horizonte de evaluación promedio, ¿no? Este flujo debe de tener incremento de ingresos de acuerdo a la población y costos operativos.
Ejemplo, acá tenemos un formato, por ejemplo, cuántos componentes de los costos, mi venta, mi inversión inicial, mi costo directo e indirecto y la producción hasta el año 10, ¿no? Los flujos que usted tiene que plantear. Valor actual neto, para esta evaluación puedo utilizar el BAN como fórmula. El BAN se mide en moneda de hoy. Obviamente el inversionista realiza el proyecto una vez colocado el dinero. El COC, ¿no? El costo de oportunidad del capital, quien va a invertir a través de la medición del ratio de rentabilidad, por ejemplo el ROE y el ROA, ¿no? Tiene la fórmula básica del BAN y la fórmula en Excel, ¿no? Lo puede hacer en Excel, ¿no? Tiene ahí sus datos, aplica simplemente la forma del BAN para lo que es el valor agregado, ¿no? Lo programa y le sale la fórmula básica, ¿no? La tasa interna de retorno, que es la TIR, que es el segundo indicador que también mide la rentabilidad, también tiene su fórmula, se relaciona mucho con el BAN. Si tengo el BAN, el TIR también sale. Y esta TIR me ayuda a medir según su fórmula, matemáticamente va a medir las veces en las cuales va a retornar la inversión y voy a saber si tengo rentabilidad o no, ¿no? Fórmula de utilizar, igual colocas tu flujo de caja, tu valor neto y llamas a la función de fórmula y eliges TIR, ¿no? Y te va a salir el volumen específico, ¿no? Colocas el valor y programas y automáticamente te sale ya la TIR, ¿no? Que es el 18.17 como estás observando. Entonces, con un flujo de caja de 534.000, te sale un valor actual promedio, 243.892, tomando en cuenta las fórmulas directas que ya están programadas, y luego te sale la tasa a un 18.17, para lo que es la tasa de retorno de inversión, ¿no? Dentro de ello vamos a utilizar palabras claves como el costo de efectividad, que es el costo de capacitar a una persona, el costo de promover un puesto de trabajo y el costo para mejorar el ingreso económico. Estos tres elementos conforman parte del costo-beneficio del costo de efectividad, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el caso que hemos presentado, tenemos el costo total entre el número de personas, mira, y te sale el precio que tengo que pagar más o menos por persona, 3.192. El segundo, el costo de efectividad, costo total de proyecto entre el número de empleados nuevos permanentes. Me sale 83 el pago promedio, ¿no? Entre nuevo número de elementos y me sale 25.000 para lo que tengo que distribuir entre esos trabajadores. Luego me sale el costo total de proyecto entre el número de personas con el mejor ingreso, los jefes, por ejemplo, ¿no? Lo cual arroja 3.192 como el no sueldo promedio para los jefes y coordinadores, ¿no? Entonces son ratios básicos dentro de lo que estimas para poder hacer el cálculo. Asimismo, en la semana tienes tus 4 preguntas y tu 5ª pregunta de acompañamiento que te hacen el feedback del día de hoy, ¿no? Estas 5 preguntas tienes para entregarlas el 19 de mayo antes de las 10, también tu mapita conceptual y tu foro. Esto se activa en el aula virtual como siempre, como cada semana, para que lo tengas presente, ¿no? Si lo haces muy bien, excelente, sobresaliente. Recuerda cumplir la rúbrica, puntualidad, buena redacción, evidencia, búsqueda, innovación y puntualidad, lo cual acompaña tu evaluación sobresaliente. Muchas gracias a cada uno y hemos terminado esta primera parte con el apoyo de cada uno de ustedes, ¿sí? Muchas gracias por su apoyo en esta semana 10.